En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando, su programa. Como todos los días jueves, en este horario, les acompaña Juan Enrique Holguín. Y hemos iniciado, amigos, este tránsito en el segundo mes del año, el más breve, el de los enamorados, el de las vacaciones, del Festival de Viña, bueno, y tantos sucesos que aparecen en este mes de febrero. Algunos conocidos, otros van a ser sorpresivos. Estamos presentes aquí entonces en Revelando para entretenerles y acompañarles. Y como siempre me acompaña mi distinguido amigo y colega radial, Carlos Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida también. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique. Muy buenas tardes a todos nuestros fieles auditores de Revelando en Radio Portales, la primera vez. Antes de conversar, Juan Enrique, yo quiero agradecer, como es tradicional en nuestro programa, a nuestros técnicos, don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado, y a todos los funcionarios de Radio Portales, que trabajan arduamente para que esta emisora entretenga, informe, y acompañe a todas las personas de la región de Valparaíso y también, por qué no decirlo, del mundo a través de Internet. Y bueno, agradecerle su funcionamiento y esperamos que llegue este programa en óptimas condiciones a vuestros receptores. De regreso al hogar, en vuestros hogares, o en cualquier lugar de descanso que usted esté en este minuto. Muy contento también de iniciar nuestra participación en este nuevo mes de febrero del año 2023. Juan Enrique. Así es. También dentro de los agradecimientos no podemos dejar de hacer nuestro reconocimiento a quienes permiten que estemos al aire de lunes a viernes en este horario, que es precisamente ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro. Así que un agradecimiento para esa organización. Y también, antes de entrar en materia, estamos obligados a mencionar que todo lo que aquí conversamos, opinamos y conversamos es absolutamente a título personal y no representan en modo alguno ni la opinión ni el pensamiento de ASOFAR, como tampoco de Radio Portales de Valparaíso. Vamos a iniciar, como siempre, estimados auditores, en nuestros días jueves de este año 2023, con un tema de fondo, un tema tipo editorial. Y lo que hemos traído para esta oportunidad son los temas tabú. ¿A qué se refiere esto? Es una tesis que tenemos nosotros con Carlos, digamos, de que en Chile, en la familia, existe dificultad para hablar en casa de algunos temas en particular. En mis recuerdos de la infancia, debo haber escuchado muchas veces que a la hora de almuerzo o en casa no se puede hablar ni de política, ni de religión, ni de sexo. Me parece que algo de esto aún se mantiene y creemos con Carlos que es interesante conversar un poco sobre este asunto, porque me parece que la familia, siendo el elemento fundamental de nuestra sociedad, debe acompañar a los jóvenes, a los hijos, y también instruir y enseñar en distintas materias, informar. Así que creo que es un tema
está en evolución, pero queríamos hacer este llamado para retomarlo y sugerirle a todos los fieles auditores que nos escuchan, sobre todo a los mayores, a los padres de familia, de la importancia de dialogar y conversar. ¿No te parece a ti, Carlos? De todas maneras, Juan Enrique, la verdad es que la humanidad, ¿no?, tiene una trayectoria donde se conoce, ¿no es cierto?, lo ocurrido en la antigüedad a través de la transmisión verbal, la transmisión de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿ya? Y ha sido parte importante del desarrollo de la humanidad. Bueno, en el caso de la familia, yo no tengo muy claro de dónde vienen esos conceptos, pero la verdad es que el conversar, el hecho de analizar, el hecho de discutir, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, de establecer un intercambio de ideas, es muy importante entre las personas. Y en este caso, tiene que ver con la familia. Muchas veces las personas, esta idea, digamos, de que hay temas que no se deben conversar, y recordemos que en Chile, por la tradición familiar, los momentos más adecuados, más oportunos, más comunes para conversar es precisamente en la hora de almuerzo, por ejemplo, o en la sobremesa, lo que se llama la sobremesa, donde se conversa. Y yo creo que ese es un minuto muy importante para transmitir los padres a los hijos, los valores, los recuentos históricos, la verdad histórica, lo que ha ocurrido en el mundo, lo que ha ocurrido en el país, conversar sobre ideas que tienen que ver con los valores de la libertad, con la libre expresión, con el aprecio al orden, el aprecio a las reglas que se establecen, que hacen que un país se desarrolle. Eso, yo creo que hubo un momento de nuestra historia en que estuvo un poco, diría yo, limitado. Y dado que en la medida que avanza el desarrollo del país, y Chile es uno de los países más avanzados, ¿no es cierto?, en comunicaciones, en formas de información, ¿no es cierto?, en que se hace extremadamente necesario una conversación siempre profunda en la familia, de tal manera que los valores se transmitan de generación en generación a través del padre, que se supone que es la persona que más uno confía en su padre, ¿ah? Porque un padre nunca le va a dar un mal consejo a un hijo, ni le va a dar una idea errónea, y menos le va a dar una mentira. Por lo tanto, es una forma muy importante y creo que debemos rescatar ese valor, ese momento, la conversación en la familia y discutir los valores, porque al final de cuentas uno se encuentra, y yo he visto algunos casos, donde padres se encuentran sorpresivamente con hijos que tienen ideas completamente, eh, completamente alejadas de los principios familiares y que se han creado en el entorno de las amistades, de las universidades, del colegio, y los padres muchas veces no se enteran. Me parece a mí que yo lo veo de esa forma, no sé, Juan Enrique, lo que tú puedes decir al respecto. Sí, el tema también es que esta situación de que algunos padres y madres rehúyen tocar algunos temas se contrapone con la realidad actual, Carlos y estimados auditores, en la realidad virtual y de comunicación, de enlace que existe a través de todos los medios de comunicación, redes sociales, la televisión, medios de prensa. Entonces, los jóvenes hoy día tienen mucho acceso a información que quizás no sucedía hace 50, 60 años. Entonces, si un padre deja de cumplir su rol de ser ejemplo, o una madre de ser el, el- el- la imagen a seguir de su hijo y de conversar los temas necesarios, sean de desarrollo personal, de cuestiones que están sucediendo en el país, la política contingente, lo que es la política, por ejemplo, las cuestiones más personales, como puede ser el tema del sexo. Bueno, todos estos temas que se han declarado medio tabú, finalmente si no lo hace usted,
estimado auditor, papá, mamá, los jóvenes, los niños, lo están recibiendo de otra parte y usted no sabe de quién y con qué concepto o con qué principios y valores le están le están inculcando a sus hijos. Así que el llamado es a la conversación, al diálogo, y le sugerimos entonces pensar en estos temas para iniciar esta conversación. No se trata de agarrarse de las mechas a la hora de la sobremesa, estimado auditor, se trata de conversar y es importante saber escuchar. Así que con este pequeño concepto en lo que llamamos la cápsula editorial de nuestro programa, estimados auditores, creemos que es muy importante este punto que hemos elegido para esta oportunidad. ¿Quieres agregar algo más, Carlos? Bueno, no, yo diría que hemos dicho lo más importante, pero debemos recordar, digamos, que eh, el afincamiento de los valores, de los principios de cómo respetar al prójimo, cómo comportarse, el respeto a las reglas, el orden, la disciplina, es obviamente la fuente de origen viene en la familia. Y ahí, ¿no es cierto?, ocurre la importancia de la conversación, porque obviamente eh, tiene mucho que ver con el desarrollo. En este momento hemos visto a través de diferentes formas cómo hay una distancia, un distanciamiento, un abismo entre una generación y otra, con ideas que son a veces demasiado avanzadas o yo diría a veces abiertamente equivocadas, ¿ya? Entonces yo creo que es importante la conversación. Nosotros lo hablamos como sobremesa, pero hay cualquier ámbito de conversación en la familia. Lo importante es conversar con los hijos, que el padre pueda contarle sus experiencias, pueda establecer ciertas cosas, porque los niños aprenden de esa forma. Y obviamente no solamente conversar, sino que también hacerlo a través del ejemplo, que es la señal más potente que puede transmitir un padre a un hijo. Así es. Así que reiteramos los temas conflictivos que nosotros hemos llamado temas tabú, que es la religión, la política, el sexo y quizás otros más. Hay que conversarlos porque como bien decía Carlos, nadie nos enseña a ser padres o madres, pero la verdad es que como hijo o hija, uno aprende a través de observar y escuchar la palabra y lo que los propios padres y madres desarrollan y hacen. Así que ese es nuestro llamado, estimados auditores, y pasamos a nuestra próxima cápsula de este programa Revelando de hoy, jueves 2 de febrero del 2023. Brevemente, no vamos a hablar de mucho de deporte, estimados auditores, porque Carlos está como el Colo-Colo, que, bueno, le ha ido malazo, ¿no? Así que, pero sí queríamos destacar el logro de una deportista chilena, una atleta, Martina Weil, que logró medalla de oro en 200 metros en una competencia en Bélgica. Así que una bonita noticia para nuestro deporte nacional, ese récord nacional además esta chica, y me parece que es hija de Gerd Weil, ¿no? Del famoso lanzador de la bala, Carlos. Bueno, efectivamente, ella obtuvo este triunfo en la ciudad de Gante, en Bélgica, y batió el récord de los 200 metros planos sobre techo o bajo techo. Sí, es Y medio difícil correr sobre el techo, pero bueno. claro, bajo techo, efectivamente. Y con una marcación de 23,91 segundos. Y esto automáticamente significó batir el récord chileno de esa especialidad. Y tal como tú decías, Enrique, recordemos que esta atleta muy joven es hija de Gerd Weil, el lanzador de bala de Chile, que destacado deportista chileno, y que se casó con una atleta también colombiana, también muy destacada, Jimena Restrepo. Y bueno, obviamente podríamos decir que aquí se cumple plenamente esto de hija de tigre, pero en este caso de tigre y tigresa, porque ya ambos padres fueron muy destacados en el deporte y precisamente en el atletismo, así que es una bonita noticia, una niña o una joven chilena que bate el récord y que tiene un futuro esplendor.
efectivamente en el deporte. Así que le damos nuestras felicitaciones y reconocimiento a esta gran nueva atleta nacional. Claro, agregar que ella en realidad es corredora de 400 metros planos, pero se animó a correr los 200 metros planos y le fue muy bien. Y tiene como meta batir el récord, me parece que tiene su mamá. Tiene un récord sudamericano, su madre también fue eh, atleta, como decía Carlos, y tiene el récord sudamericano de los 400 metros planos, la mamá. Y finalmente, Martina va a estar presente acá en Santiago en los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en el mes de octubre, si mal no recuerdo. Alexis Sánchez en Francia le ha ido muy bien, así que estamos contentos. No vamos a hablar de fútbol local aquí, Everton. Carlos me lo prohibió antes del programa, me dijo que pasáramos. Así que vamos a un tema interesante, histórico, de acá, de nuestra región, y se refiere a un marino, a un marino, a un marino, pero de hace muchos años atrás, que a lo mejor usted, estimado auditor, auditora, ha escuchado hablar a través de la historia de Robinson Crusoe. Nos referimos a Alexander Selkirk, un marino que estuvo abandonado en las islas ahí del archipiélago de Juan Fernández durante 4 años, en el año 1704, si mal no recuerdo, y posteriormente fue rescatado. Y él habría dado entonces origen para que el escritor inglés, me parece que es Daniel Defoe, escribiera esta famosa novela Robinson Crusoe. Así que queríamos recordar un poco este hecho histórico, que precisamente en un día como hoy, en 1709, rescataron a este marino de la isla que en ese momento debe haber tenido otro nombre, hoy en día se llama Isla Robinson Crusoe, y conversar un poco del archipiélago Juan Fernández, de lo que le sucedió. Este marino, uno dice, ¿cómo quedó abandonado ahí? Se peleó con el capitán y el capitán lo dejó ahí semi abandonado, diría yo, porque quedó con algunos elementos básicos. Y para quienes conocen el archipiélago de Juan Fernández, ahí hay distintas formas para subsistir, porque hay agua, hay mucha vegetación, hay buena pesca, así que no le costó mucho a este marino escocés sobrevivir. ¿Qué te parece esta historia de Alejandro Selkirk, Carlos? Bueno, magnífica. Yo creo que desde niño todos hemos disfrutado de esta historia, esta aventura. La verdad es que históricamente hay algunas versiones que dicen que se enojó con el capitán y lo dejó, y otros que dicen que él pidió bajarse. De hecho, su buque se hundió posteriormente, ¿ya? Pero básicamente el año 1966 el gobierno de Chile le cambió el nombre a las islas, ¿ah? Porque la isla era la de más a tierra y la de más afuera. Y la de más a tierra fue bautizada como Robinson Crusoe, precisamente por el libro, y la de más afuera como Alexander Selkirk, como es el verdadero náufrago. Y la verdad es que yo tengo la suerte, Juan Enrique, de conocer Juan Fernández, un lugar maravilloso, y que tiene múltiples valores, ¿ah? Que la verdad es que nosotros lo reconocemos poco, ¿ah? Los que somos continentales, como dice, lo reconocemos muy poco, pero tiene una gran diversidad de fauna, flora, es muy hermoso, ¿ah? Y la verdad es que vale la pena, yo creo que vale la pena de todas maneras conocerlo, tiene productos exquisitos, ¿no es cierto?, marinos. Entonces, Juan Fernández, y que además tiene una población, que tiene la característica que muchas veces salen alumnos de la isla y vienen al continente a estudiar y van de vacaciones, etcétera. Y yo creo que hay un porcentaje importante de originarios de la isla que vuelven a veces a la isla a seguir su vida. Pero la verdad es que es una isla, o sea, es un archipiélago en realidad muy hermoso, muy con grandes riquezas y de gran valor para Chile. Para ilustrar un poco el tema, estimados auditores, estamos hablando de un archipiélago que se encuentra frente a San Antonio, Valparaíso, más o menos, a unas 700 kilómetros, 650, 700 kilómetros de distancia. Y por lo tanto, la única forma de arribar o llegar por esos lados es por la vía marítima,
o aérea. En particular, son tres islas, como mencionaba bien Carlos: Robinson Crusoe, Alejandro Selkirk y otra que se llama Santa Clara, pero es más pequeña, y un montón de otros islotes que no tienen mayor trascendencia. Y destacar, como decías tú, que el archipiélago es un verdadero tesoro y una riqueza, un patrimonio para la, ¿cómo se llama?, de la naturaleza, ¿no es cierto? La biodiversidad. De hecho está declarado parque nacional y parque, ¿cómo se llama?, como dices tú, del, para preservar la naturaleza, y tiene una flora, pero extraordinariamente rica, y también fauna. Hay ciertas aves muy especiales que hay ahí. Realmente es un bello lugar, y todavía tiene, bueno, dice la leyenda que hay un tesoro escondido, y ha habido un montón de años gente buscando el tesoro de Juan Fernández, pero parece que el real tesoro de Juan Fernández, de este archipiélago, es precisamente su condición geográfica y su flora y su fauna. Tiene una villa, me parece que no llegan a los 1.000 habitantes, en su máximo esplendor deben de haber tenido alrededor de 1.000. No sé qué otra cosa agregar, pero realmente ojalá, estimado auditor, usted pudiera conocer. Nosotros como marinos tenemos la suerte, por lo menos yo, de haber ido incluso a la isla de más afuera, a la isla de Alejandro Selkirk. Así que queríamos recordar este hecho histórico del rescate, un día como hoy, en 1709, de este famoso marino que dio origen a la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Ah, y hay películas, supongo que has visto alguna de las películas al respecto, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Nos queda poco tiempo, Juan Enrique, y en este último momento del primer bloque, de la primera parte de nuestro programa, también se celebra hoy día el Día Mundial de los Humedales. ¿Sí? Y creo yo que nosotros queremos darle relevancia, ¿no es cierto?, a esto, porque la verdad es que para Chile es muy importante. Chile tiene actualmente alrededor de 11.000 hectáreas protegidas, ¿ah? En todo el país de los humedales, ¿no? Y realmente esto se hizo, ¿no es cierto?, a través de la ley 21.202 del año 2020, donde se le dio la real relevancia y cuidado que deben hacer. Nosotros podemos estar también muy contentos porque la región de Valparaíso cuenta con 20 humedales reconocidos, ¿ya? Bueno, y la importancia del humedal, ¿no es cierto?, pues, no voy a decir que es obvia, pero es bastante conocida porque son lugares donde existe gran diversidad de fauna y también, ¿no es cierto?, lugares que tienen que ver con la biodiversidad en general y que obviamente deben estar protegidos. La verdad es que esto de proteger los humedales no lleva mucho tiempo, por decirlo así, y afortunadamente nosotros como país hemos tomado la decisión de proteger esos lugares. Hay múltiples aves principalmente, ¿no es cierto?, que a veces migran a través de los humedales en distintas partes y que hacen que tenga gran valor para la naturaleza. ¿Qué te parece, Juan? Sí, vamos a recordar porque aquí hay un tema de cultura y de generar conciencia en cuanto a proteger y reconocer, como bien decía Carlos, la importancia de estas áreas de nuestra tierra. Áreas son humedales y, claro, tienen la particularidad que están precisamente inundadas, húmedas, inundadas en forma permanente, es agua, y hay distintas categorías, porque están los pantanos, entran en esto también, los arrecifes de coral, algunos lagos, ríos, hay diversidad de tipos de humedales. Y además cumplen también un rol de filtrar las aguas, de purificar, una serie de bondades. Así que hay que protegerlos. ¿En qué medida? De que el ser humano no los perturbe, porque están ahí y hay que respetar su existencia. Yo creo que eso es lo más importante porque son ecosistemas híbridos que realmente aportan a la existencia del ser humano en la Tierra. Dicho eso, estimados auditores, estamos llegando al término de nuestra primera parte y los invitamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone,
Ya regresamos. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en su programa Revelando. Como todos los días jueves, les habla Juan Enrique Holguín. Y después de esta pausa musical con un tema muy particular que vamos a analizar después con Carlos, eh, es atinente el título de la canción que escuchamos para el verano, Andar en bicicleta, porque escuchamos La bicicleta con la interpretación de Carlos Vives y Shakira, quienes son los autores de este tema. Yo creo que es una buena elección porque hay varios puntos para conversar brevemente nomás sobre este tema. Así que le doy el pase a Carlos Flores, mi distinguido amigo y colega radial, que me acompaña como siempre los días jueves. Carlos, buena elección. Bueno, es una hermosa canción netamente caribeña, ¿ah? Que lo canta precisamente dos intérpretes colombianos. Carlos Vives, que sabemos que es el rey del vallenato en Colombia, bueno, y Shakira, que también ha estado, ¿no es cierto?, en boga en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, a través de su vida amorosa, que no la vamos a analizar, pero en un día como hoy nació Shakira. Así que creo yo que es muy oportuno ponerla a ella en la radio y con una canción que tiene mucho ritmo, es entretenida y que incluso su letra dice, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta a La Arenosa. Mira, imagínate, eso es netamente el norte caribeño de Colombia. Y incluso dice, para que juguemos bola de trapo allá en Chancleta, que si a Piqué un día le muestras Tayrona, después no querrá irse para Barcelona. Bueno, eso era en la época en que Piqué estaba con ella, obviamente. Esta canción es del año 2017 y espero efectivamente que nuestros auditores la hayan disfrutado. Ya todas las canciones con un buen ritmo caribeño son muy agradables, sobre todo en esta época donde hay sol. Así es, el llamado entonces es a andar en bicicleta, De la aprovechando bicicleta. el verano y es un ejercicio tan sano, tan entretenido y cada vez más el ciclista cuenta con las ciclovías que le permiten desplazarse con mayor seguridad de un lugar a otro. Oye, y una curiosidad porque como tú mencionaste, en un día como hoy nació precisamente Shakira y también nació Gerard Piqué, quien fuera su marido, pareja, durante, no sé, más de 10 años creo que estuvieron juntos. Así que hay una pequeña coincidencia ahí en las fechas de nacimiento de estos personajes. Eh, yo no sabía, pero tenían una diferencia de edad bastante interesante, 10 años. Bueno, pero son temas ya más ¿cómo se llama?, del ámbito artístico que el nuestro. Vamos Bueno, entonces. dicen que en el amor no hay edad. Ah, Sin duda, sí, sí. Por eso dije yo que era una diferencia de edad interesante. Eh, bueno, vamos entonces a entrar a los temas ya nacionales, pero primero, como siempre, la noticia positiva. La noticia positiva siempre la buscamos porque creo que siembra un poco de optimismo, de esperanza, y eso siempre es bueno. Entonces, yo creo que nunca debemos dejar de pasar una buena noticia. Y tenemos en primer lugar el coronavirus. Como noticia positiva, estimado auditor, ¿sabe usted que en nuestro país, en el mes de enero, entiendo, fue el mes con menos casos de esta enfermedad desde el año 2021, desde diciembre del 2021? Es una muy buena noticia y creo que habla también de lo bien que el chileno, que los ciudadanos, que usted, querido auditor o auditora, han tomado esta situación de pandemia, porque esto requiere la colaboración, cambios de hábitos culturales y sanitarios muy importantes que deben de quedarse para siempre con nosotros. Así que creo que es bueno, no hay que echarse como se dice, a dormir en esto, porque la pandemia en el mundo aún continúa, pero buena noticia para nosotros. ¿No te parece, estimado Carlos? de todas maneras, es una muy buena noticia. La verdad es que
todas las noticias que contribuyan a mejorar, a cautelar la salud de la población es bueno. Yo espero, digamos, de que esto continúe su mejoría y porque sabemos que la pandemia o el coronavirus no va a desaparecer del mundo, pero es interesante que se mantenga en niveles, no sé cuál es el calificativo perfecto, pero por decirlo de alguna manera, controlados, ¿ah? En su forma de contagiarse, ¿ya? Creo yo que la salud es muy importante y, y también, digamos, tiene mucho que ver con el desarrollo del país, porque un país con mala salud, ya, o con muchas enfermedades o con muchas emergencias sanitarias, tiene problemas y nosotros ya lo vivimos, ¿no es cierto? 2 años con muchas restricciones. Y esto me viene a la memoria, Juan Enrique, otro punto positivo, ¿no es cierto? Que tiene que ver, digamos, con la economía. ¿Sí? Después de 10 años, ¿ah? Hemos obtenido, ¿no es cierto?, aunque es un proceso transitorio porque va variando, un superávit fiscal de alrededor del 1,1%. ¿Sí? Es una noticia realmente positiva, pero es necesario aclarar algunas cosas. Nosotros tuvimos una pandemia donde hubo que hacer aportes importantes del área nacional para ayudar a la población en distintas formas. Todos saben, ¿no es cierto?, las ayudas que se hicieron durante la pandemia, el incremento de los gastos en salud, la adquisición de vacunas, los viajes aéreos para llevar a trasladar enfermos, los contagiados. Bueno, todo eso fue un gasto enorme. Y por lo tanto, si uno tiene que asignarle un mérito a este superávit, digámoslo claramente, este es un mérito del gobierno anterior, que tuvo el coraje de establecer un presupuesto alrededor de un 22-23% menor para el año 2022, ¿ya? Que significaba, ¿no es cierto?, que era la única forma de volver o tratar de controlar nuevamente todos los procesos económicos que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la falta de desarrollo, con la falta de inversión, con la disminución y la pérdida del poder adquisitivo de la población. Y creo que es importante reconocerle al ministro de Hacienda anterior y al presidente anterior, ¿no es cierto?, Sebastián Piñera, que haya establecido un presupuesto para el año 2022 que fuera restrictivo. Eso hizo, ¿no es cierto?, de que se gastara menos de los años anteriores, que significaba en el fondo apretarse un poco el cinturón. Que también, ¿no es cierto?, tiene el mérito del gobierno anterior que ha cumplido esas metas, ¿ya? Pero además se ha visto favorecido lo que está ocurriendo, este superávit, por una ola o un periodo de valor muy alto del precio del cobre y del litio. Así que es una buena noticia porque lo que interesa es que el país le vaya bien. Ahora, el gobierno anterior tuvo el gran mérito de establecer el presupuesto y este gobierno tiene el mérito de haber cumplido las metas presupuestarias y no sobrepasarse en gasto y nos lleva a este resultado positivo que nos da esperanza para el futuro. ¿Qué opinas tú, Juan? No, no, nada que agregar. O sea, yo quiero más que nada puntualizar para efecto de que nuestros auditores nos entiendan. ¿Qué es lo que es el superávit fiscal? Muy simple, estimado auditor. El país, el Estado tiene ingresos, fundamentalmente los impuestos, a lo mejor del cobre, etcétera. Y esos ingresos entonces son los que van al presupuesto y el superávit se produce entonces cuando los ingresos fiscales son mayores a lo que se gastó, efectivamente. Es como la dueña casa. Si usted recibió 100 y gastó 99, le queda ahí un 1% de superávit, que es lo que sucedió ahora y lo que explicó muy bien por qué sucedió así Carlos. Oye, en este tema que estamos hablando de superávit, que es un tema económico, y tú hablaste de la inflación por ahí, tanta. Mira, quiero recordar algo histórico porque como estamos en el año de cumplir 50 de lo sucedido el año 1973, creo que es interesante que los auditores escuchen y sepan cómo era la situación económica en esos tiempos. En enero de 1973, el IPC anual correspondiente era de 180,4%, estimado auditor.
entienda bien la cifra, 180%. Realmente una cifra extraordinariamente alarmante y que refleja cómo estaba el país en esos tiempos, 1973. Solo el mes de enero fue de 10,3% la inflación en un mes. Así que, bueno, ahora que estamos hablando del superávit fiscal y la situación que está viviendo nuestro país, yo quería recordar esto porque habla de la historia real que vivió Chile hace 50 años y que esperemos que la ciudadanía, usted, estimado auditor, lo tenga presente, porque haber llegado a eso no fue por decisión de los ciudadanos, fue por decisión y malas decisiones, mala gestión del gobierno de turno. Carlos. Bueno, esto es muy importante porque yo creo que la población chilena, Juan Enrique, perdón, la población chilena no tenía ninguna preocupación respecto a la inflación, porque pasamos tantos años, ¿no es cierto?, con la inflación que se mantenía entre 2 y 3%, que en el fondo las alzas de precios eran perceptibles menormente. Sin embargo, este último tiempo, y sobre todo desde el año 2002, que hemos visto que la, la inflación llegó a un 13, y tanto por ciento, la gente como empezó a tomar la importancia de la inflación, porque obviamente, y no es que hay que darle una importancia, sino que la tiene, porque la inflación es el impuesto más brutal que se puede hacer a los pobres, a la gente más vulnerable, porque es muy importante. Y quiero complementar lo que tú dijiste, Juan Enrique, con datos. Así como el superávit se mide, ¿no es cierto?, en un tiempo, después puede cambiar los valores. Bueno, en el caso de la inflación, estamos hablando del año 73, en julio la inflación anualizada era de 323%, en agosto 303%, en septiembre 286%, y en octubre, o sea, era de 528%. O sea, imagínense que la inflación mensual era de 87,6%. O sea, usted sabe que lo que significa que usted en un mes compra el día 1 y si lo compra el día 30 del mismo mes le va a costar el doble. Imagínense cómo era esa época. Y además establecer claramente que en esa época Chile era un país que tenía casi muy poca empresa privada. Era un país muy pobre. Era un país con índice tremendamente malo, una mortalidad infantil inmensa. La salud, ¿y para qué decir? Entonces, bueno, ahora nosotros estamos, voy a utilizar a lo mejor una palabra exagerada, pero estamos escandalizados con una inflación de un 13%. O sea, yo creo que nadie se puede imaginar. Yo sí me lo imagino porque yo lo viví. Nadie se puede imaginar lo terrible que era en esa época el hecho de que uno no sabía, porque el valor del peso era tan pequeño que a uno le subían el sueldo. Siempre subían el sueldo porque emitían billetes sin respaldo. Pero el problema era que uno no podía comprar nada con la cantidad de billetes. Es lo que ocurre ahora en Argentina, que uno va con un maletín para comprar un pollo, un maletín de billetes. Entonces, es importante tenerlo presente porque la verdad es que pucha que sería triste que Chile volviera a repetir cosas de esa época. ¿Ah? Son cosas muy tristes porque Chile estaba muy mal y bueno, afortunadamente después se recuperó, vinieron buenos gobiernos, vinieron buenos índices, llegamos al desarrollo, pero ahora estamos en una situación, yo diría, bastante delicada porque hemos vuelto a saber de guarismos de 13% de personas. Me parece a mí que es muy triste y que es importante que la gente joven que nos está escuchando vaya y lea lo que había de literatura en los diarios de esa época, para que se dé cuenta el peligro que podemos correr ahora si la gestión económica y la gestión del gobierno es mala, como yo creo que ha sido hasta el momento. No sé qué te parece a ti, Juan Enrique. Sí, sí, no, este es un recordatorio para que la gente se informe y tenga antecedentes concretos de cómo fue la historia de nuestro país hace 50 años. Oye, aquí también agregar para cerrar esto un poco el tema de la importancia de los proyectos, de las inversiones, es la única forma que el país avance y desarrolle, con trabajo, con inversión, con proyectos nuevos. Y eso es lo que también ahora se echa de menos. Uno dice, ¿por dónde va a crecer el país si no aumentan
la inversión, y eso significa nuevos proyectos, desarrollos, etcétera, empresas, bla, bla. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero está la situación bastante difícil, y más aún en el tema de la seguridad. Vamos a entrar ahora a un tema de actualidad, estimado auditor, que le pusimos título aquí, Terror en Domingo. Nos referiremos brevemente, en lo que se pueda, al asalto acaecido el domingo pasado en el Mall Plaza Egaña de nuestra capital. Parecía una película, diría yo, ¿no? Y para todos los amigos que hayan visto los videos, los medios de prensa, qué sé yo, televisión, realmente espeluznante ver el grado de organización de estos grupos, casi como militares, diría yo. Muy bien planificado, la hora de la siesta, poco tráfico, todo controlado. El sector, la ruta de escape, realmente mucho que pensar sobre este hecho dramático que vivió mucha gente que estaba ahí en ese lugar a esa hora. Llama la atención los comentarios del gobierno, que partió echándole más o menos parte de la culpa a los mismos, ¿cómo se llama?, gente del retail que no tenía las medidas de seguridad. Amigo auditor, aquí lo que falta es que los delincuentes estén presos. Si no hay delincuentes, no van a haber delitos. Tan fácil como eso. Carlos. Bueno, y yo me atrevería a decir, Juan Enrique, que aquí hay algo que me produce preocupación y pena, porque tiene que ocurrir algo en un mall en el centro de Santiago para que la gente empiece a darse cuenta de lo terrible que está la seguridad. ¿Qué es lo que están viviendo la gente en la macrozona sur? ¿Qué es lo que están viviendo en el norte? Que sale poco en las noticias, salen como títulos, como ideas, pero la verdad es que la delincuencia está absolutamente desatada y es penoso porque no se ven acciones, no se ven formas de enfrentarlo, una idea para enfrentar este problema. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que además es tan decadente el sistema que el gobierno lo que está interesado es en armar una mesa de trabajo. Yo me hago la pregunta, ¿qué herramienta no tiene el gobierno para controlar este sistema? ¿Hay algo que el gobierno necesite, como decir, oye, necesito que me den una ley especial para hacer esto? No hay ninguna proposición. Ellos quieren hacer una mesa de gobierno, ¿para qué? Para compartir la responsabilidad con los que firman el acuerdo. Pero lo que tiene que hacer el gobierno es controlar la seguridad, tiene que tomar acciones, tiene que darle poder a la policía, tiene que ejecutar, poner fiscales especiales, tiene que tener una actitud, y no hay nada. Entonces, la verdad es que esto es muy triste porque significa que el terror va a seguir aumentando, porque esto no es que sea estacionario, ¿ah? No, esto va a aumentar, porque en la medida que los delincuentes, como es parte de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, en la medida que ven más facilidades para cometer sus delitos, van a ser más osados, más violentos y van a ser más ambiciosos. Entonces, yo creo que aquí estamos en un problema muy grave, ¿no? Muy grave y sin una conducción adecuada. Y esto es responsabilidad exclusiva del gobierno. Oye, yo quiero destacar aquí la acción de este integrante de Carabineros, que estaba en su hora de franco, libre, y se arriesgó, se enfrentó y permitió en alguna medida también frustrar en parte este asalto. Yo creo que habla muy bien de la calidad de carabineros que tenemos en nuestro país, que han sido tan vilipendiados. Así que aquí nuestro saludo, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a esa persona de carabineros que atrevió con coraje, con valentía, con honor, representando lo que la institución le ha entregado para servir a la patria, para proteger a los ciudadanos de repeler esta acción de asalto en el mall de Plaza Egaña. Y otra cosa que quería agregar, aquí falta planificación también, porque esta tienda, estimado auditor, no la misma, pero la cadena de esta tienda de artículos de computación,
la han asaltado en los últimos 6 meses, más o menos, como 4 o 5 veces en distintas partes. Entonces ahí también fallan los sistemas de seguridad en el sentido de no prever que ya son blancos propicios para los delincuentes porque tienen productos de alto valor y de mucha facilidad para vender o revender, ¿no? Así que ahí también hay un error para llamar la atención. Carlos. Sí, bueno, yo en ese sentido me parece a mí que la sociedad civil, como es en este caso las empresas del hotel, tienen que cumplir la ley. La verdad es que tienen restricciones enormes, los guardias privados no tienen muchas facultades. Entonces, yo por eso creo que esto es de exclusiva responsabilidad del gobierno, del Estado, porque el Estado tiene que dar, ¿no es cierto?, la seguridad para que el resto del mundo, el resto de la población chilena se desarrolle en forma pacífica, ordenada. Esa es la forma de desarrollarse, con paz. Entonces, me parece a mí que en esto echarle la culpa a la gente que está tratando de emprender, de salir adelante, de negociar, de crear trabajo, no corresponde porque el Estado no establece, y más que el Estado, el gobierno de turno no establece las políticas necesarias para evitar este tipo de delincuencia. Bueno, nos quedan un par de minutos, estamos ya casi cerrando, estimados auditores, y quiero, para ir cerrando este tema del asalto al mall de Plaza Egaña, que refleja la crisis de seguridad que vive el país y la falta de acción, como bien decía Carlos, del gobierno en este sentido. El primer deber del Estado, y en este caso a través del gobierno de turno, es garantizarnos, amigos auditores, la seguridad. Para eso nosotros pagamos impuestos. De nada va a servir ahora que viene una nueva constitución, una larga lista de derechos, un catálogo muy amplio, interesante, novedoso, que se requiere quizás de derechos sociales, de derechos de amplia magnitud, si no podemos ejercerlo, porque vamos a estar viviendo en un país donde no se puede transitar, no se puede trabajar por miedo. Así que nos queda la despedida, Carlos, agradeciéndole a nuestros auditores su leal sintonía. Carlos. Ya, mire, yo a propósito para terminar y antes de, ¿no es cierto?, despedirme, solo quiero invitar a nuestros auditores a analizar y a informarse respecto a lo que está ocurriendo en Francia con las pensiones. En Francia existe un sistema de pensiones de reparto, como es el que quiere imponer el gobierno actual en Chile, y está en absolutamente crisis, con gente que está protestando porque la única forma de salvar ese sistema es a través de aumentar en forma importante la edad de jubilación, ¿ya? Y entonces la gente se opone, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver la crisis que existe y que en realidad es un sistema que en muchas partes del mundo, aquí no lo vemos en crisis, pero en muchas partes del mundo está funcionando de forma insolvente. Así que me despido, muy buenas tardes, seguiremos conversando el próximo jueves, Juan Enrique, así que espero que nuestros auditores se hayan entretenido y se hayan informado en este programa y nos vemos el próximo jueves. Así es. Muchas gracias, estimados auditores, y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.